Hoy en día la información y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria. El acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación se ha vuelto cada vez más indispensable. Ante este panorama, la alfabetización mediática e informacional resulta esencial para desarrollar competencias, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la vida y el trabajo de hoy. El aprendizaje mediado por el uso de las TIC es ya un hecho y, sin embargo, lo es solo para ciertos sectores sociales. Las marcadas inequidades que existen en los países de Latinoamérica y el Caribe se han profundizado en ciertas zonas que están a la saga en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es urgente subsanar este hecho para disminuir las desigualdades que predominan en buena parte de nuestras sociedades. Muy bien, ahora sí le cedemos la palabra a Carolina Sánchez de Costa Rica. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carolina Sánchez, yo trabajo en la Fundación Acceso. La Fundación Acceso tiene su sede en Costa Rica, sin embargo también tiene otros proyectos en otros países de la región, como Guatemala, Nicaragua y Honduras. Para contarles un poco acerca de todo esto, voy a basarme en 3 preguntas que fueron las que propiciaron un poco la discusión, y a partir de la experiencia de Acceso les voy a contar cuál sería como la visión que tiene la Fundación en relación al tema de la brecha digital y cómo esto afecta, por supuesto, la brecha social y viceversa. En primer lugar, es importante que partamos del hecho de que el acceso a la comunicación y la información es un derecho humano, y Acceso trabaja desde esta visión, desde los derechos humanos. Como tal, las personas deberían poder acceder a este derecho sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de limitaciones. Efectivamente no sucede así. Ayer lo vimos en el caso de la compañera Milena de Cuba, ¿verdad? Cómo efectivamente existen aún muchas restricciones en el acceso. Y además el tema del costo al acceso a Internet, ¿verdad? En nuestros países hay diferencias significativas en relación a los precios para acceder a una conexión de calidad. En segundo lugar, comentarles que para nosotros la alfabetización digital es importante que parta de una perspectiva multicultural. Como mencionaban ayer, el tema de todas las lenguas mayas, todas las lenguas indígenas, ¿verdad? Es importante incorporar todos estos temas a la alfabetización digital. En el sentido de que nuestra región es muy diversa, es una región muy plural. Efectivamente, no basta con que la alfabetización digital se quede en la parte técnica, en cómo enciendo la compu, en cómo me meto a las redes sociales, en cómo… No. Hay que trascender eso, hay que utilizar metodologías participativas, metodologías creativas, incluyentes. En la medida en la que las metodologías sean mucho más incluyentes, podremos replicarlas, podremos replicar experiencias exitosas en otras zonas de la región, en la medida en la que puedan comprender más idiomas, más culturas, más visiones de mundo, más percepciones. Es importante, además, apoyar todo el tema de la educación no formal. Efectivamente existe en Costa Rica algún rezago del Estado, ¿verdad?, en el tema de la alfabetización digital en ciertas zonas, sobre todo en las áreas rurales. Sin embargo, efectivamente el trabajo que han hecho organizaciones, fundaciones, ONGs y otras organizaciones no gubernamentales en el área de la educación no formal ha sido fundamental en relación a cómo podemos alfabetizar digitalmente desde una visión multicultural, desde una visión interseccional que comprenda las diversidades de nuestros países. Asimismo, es importante promover el uso de las TIC desde una visión de desarrollo. ¿Qué significa esto? No nos podemos quedar con las estadísticas y los índices que tenemos de que la conexión a Internet se basta en que una persona accede a Facebook o accede a Twitter o cualquier otra red social. ¿Qué significa el acceso y la apropiación de esas herramientas? El hecho de que las personas no solamente sean consumidoras de todo lo que la red nos proporciona, sino que también puedan ser productoras de conocimiento, y ese conocimiento pueda intercambiarse en espacios horizontales, que las personas puedan tener acceso, puedan crear, puedan replicar, puedan mejorar las aplicaciones que existen.
En esa medida se acelera el conocimiento científico, el conocimiento social, se aceleran las mejoras a las relaciones digitales que existen en nuestros países. Es necesario que comprendamos las TICs a partir de 3 elementos. En primer lugar, el uso. El uso nos referimos al nivel de uso, como les decía, ¿verdad? No solo es que la estadística generalmente cuenta la conexión y entonces me conecto a una red social, no. ¿Qué tanto ese uso sirve para la apropiación social? ¿Qué tanto ese uso nos proporciona herramientas para mejorar la calidad de la vida de las personas? Vemos, por ejemplo, el ejemplo de las aplicaciones, ¿verdad? Cada vez vemos aplicaciones que sirven para N cantidad de cosas y esa capacidad de creatividad que esté al alcance de la mayor parte de las personas es un plus, ¿verdad? Eso mejora la calidad de vida de todas las personas que accedemos a redes sociales. En segundo lugar, el acceso. El acceso no solo basta con la infraestructura, ¿verdad? También hablamos de una conexión de calidad, de un saber usar esos medios, ¿verdad? Y de un acceso seguro en relación a que podamos tener un manejo seguro de la información y que no nos expongamos en el uso de redes sociales. Asimismo, una parte fundamental, que sería ese tercer punto, se refiere a la apropiación en el uso de las TICs, al uso social de las TICs, en el sentido de que sea un uso consentido, valga la redundancia, que pueda generar la capacidad de usarse cotidianamente por otras personas, que pueda generar una apropiación, que las personas puedan compartirlo, puedan mejorarlo y puedan beneficiarse la mayoría. Es necesario también unificar esfuerzos, crear plataformas comunes con metodologías participativas que permitan, como les digo, replicar esas experiencias exitosas. Una de las estrategias de alfabetización que ha utilizado la Fundación Acceso y que es pionera en esto es el uso del software libre. ¿Por qué usar el software libre? El software libre es seguro, es un software por el cual no pagas licencias, es un software que constantemente se está mejorando, que la gente puede mejorarlo, puede replicarlo, puede expandir el conocimiento de una manera horizontal, ¿verdad? Efectivamente, la privatización de los softwares es un retroceso y la privatización de Internet lo sería. Hay muchas formas de privatizar Internet, como les decía, esto del acceso y la conexión. Efectivamente, en la medida en la que salga muy caro la conexión, por ejemplo, hace pocos meses tuvimos la discusión en Costa Rica porque hay algunas empresas que quieren cobrar el Internet por descarga y no por velocidad, y eso generaría aún más una brecha, ¿verdad? Porque sería muchísimo más caro este acceso. La relación entre brecha social y acceso a uso de las TICs. Sabemos, por supuesto, que la brecha digital es una expresión más, ¿verdad?, de todas las brechas sociales, económicas, culturales, de género que viven nuestros países. Además, existe una brecha generacional, ¿verdad?, relacionada a la época en la que remontaron las TICs, ¿verdad?, y a escasos esfuerzos de alfabetizar digitalmente a la población adulta. La siguiente. Sin embargo, hay una brecha importantísima que no podemos negar, que no podemos dejar de lado, que es la brecha digital de género. Según estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para el 2013, el porcentaje de hombres que utilizan Internet es muy superior al de las mujeres. Tenemos un 37% frente a un 41%. 1.300 millones de mujeres frente a 1.460 millones de hombres. La siguiente, por favor. Aún así, los países en desarrollo, ¿verdad?, nuestra región, aún esa brecha de género es mucho más marcada. Tenemos, por ejemplo, un 46% de mujeres con uso de Internet frente a un 54%. Las mujeres estamos casi 8 puntos porcentuales por debajo en el uso de las tecnologías. ¿Razones de esto? Bueno, las razones que se reproducen en otros espacios, ¿verdad?, en donde la brecha de género afecta los espacios laborales, los espacios académicos, ¿verdad? Aún tenemos, sobre todo en zonas rurales, familias en donde existe un niño y una niña, al niño lo mandan a estudiar, a ella a limpiar la casa, a cuidar a los hermanos, ¿verdad? Eso lo tenemos aún, lo tenemos en Costa Rica, lo tenemos en Latinoamérica. Así que esa brecha es importante. La cantidad de mujeres, por ejemplo, que trabajan en el desarrollo de las TICs también es muy baja, los porcentajes son muy bajos. Es importante repuntar en esa área y
y saber que efectivamente la brecha de género también traspasa estos otros espacios, ¿verdad? Como el uso de las tecnologías. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fundamentos debería tener una iniciativa apoyada en el uso de las TICs? Les voy a contar un poco a partir de la experiencia de acceso. En primer lugar, utilizar metodologías participativas, ¿verdad? Cada vez se usa menos el tema de la clase magistral, ¿verdad? Y las relaciones verticales, donde el profesor es el que lo sabe todo y los estudiantes son los que tienen que aprender. Ese esquema, por dicha, cada vez lo vamos rompiendo más. Y cada vez estamos dialogando de manera más horizontal, ¿verdad? Pero es necesario un mayor esfuerzo, metodologías creativas, metodologías que incorporen las diferencias, las diversidades. Nuestros países son profundamente diversos. No podemos seguir hablando solo en el mismo lenguaje o solo en las mismas circunstancias. Efectivamente no es la misma realidad de una chica o un chico en una zona urbana, en una zona rural. No es la misma realidad de las personas que han sido históricamente discriminadas por su situación económica, por su género, por su color de piel, etcétera, ¿verdad? Es importante que en el uso de las TIC comprobemos todas estas cosas. La siguiente, por favor. Asimismo, el uso del software libre, como les comentaba, es necesario promover una cultura de código abierto, en la medida en la que las personas puedan mejorar cada día las aplicaciones, el uso de los software, porque esto permite un acceso más seguro, más gratuito, más sencillo, y nos permitiría una alfabetización digital mucho más acelerada de la que tenemos hoy en día. Asimismo, el hecho de que el Internet no se haya privatizado, eso ha permitido acelerar el conocimiento, no solo en la parte científica, sino también en la parte social. La siguiente, por favor. ¿Qué más? Ocupamos más estudios más específicos, ocupamos índices que nos generen datos más concretos sobre qué hace la gente de Internet, sobre cómo podemos mejorar el acceso, ¿verdad? No basta con el dato de la conexión, de que sí, bueno, tenemos tantos miles conectados, tantos miles sin conectar. Ocupamos ser más finos en esos datos, necesitamos estudios regionales que nos generen índices y que a esos índices se les den seguimiento para que podamos ver si hay progresos, si hay retrocesos en este tema. La siguiente. Y les voy a contar brevemente una experiencia exitosa en la que trabajo, que está coordinada por la Fundación Acceso, es el programa Superadas. El programa Superadas se desarrolla en Costa Rica y en Guatemala. La siguiente. El programa Superadas es una iniciativa de responsabilidad social empresarial de la S.C. Johnson de Centroamérica en coordinación con Fundación Acceso y con el apoyo del Patronato Nacional de la Infancia en Costa Rica y con FUNCEPA en Guatemala. Es un programa que trabaja con niñas, adolescentes y adolescentes madres, muchas de ellas son adolescentes madres en situación de riesgo social. Y este programa apoya sus capacidades en el uso de las tecnologías a partir de un enfoque de género y de derechos humanos. Tenemos una alta tasa de embarazo adolescente en el país. El 11% de las adolescentes entre 15 y 19 años son madres. Y efectivamente esto provoca un rezago importante en sus proyectos de vida, ¿verdad? En sus capacidades de estudio. Y entonces este programa viene a trabajar con chicas que están en hogares y en albergues bajo la tutela estatal, brindándoles estas oportunidades en el uso de las TICs a través de un enfoque de derechos. Desde el 2011 este programa ha trabajado con más de 300 niñas y jóvenes. Ellas se incorporan al programa, asisten al programa durante 18 meses y a partir de ahí aprenden el uso de diferentes tecnologías, aprende el sistema operativo Windows y también el sistema operativo Edubuntu, que es un sistema de software libre, de manera que salen con una visión clara de la lógica de los sistemas operativos. Y se han favorecido estas 300 jóvenes a través de estos años. La siguiente. Asimismo, Fundación Acceso trabaja por la reducción de la brecha digital desde otros espacios, trabaja con organizaciones en la región, trabaja con movimientos sociales y trabaja con grupos de mujeres rurales, de líderes, en coordinación con otras instituciones de Costa Rica y de otros países. Finalmente, contarles que todo este conocimiento que ha acumulado la Fundación durante más de 20 años
parte a partir de las experiencias, ¿verdad? No solo como el programa Superadas o como otros cursos estratégicos que ha dirigido Fundación Acceso en relación al uso de las TICs desde una forma segura, desde un enfoque de derechos, beneficiando activistas, a poblaciones y a diversas organizaciones. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al compañero Carlos Lineros, de Colombia, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para que también nos exponga su punto de vista sobre el tema. Carlos, bienvenido y adelante. Gracias, Santiago. En primera instancia, un agradecimiento a Ernesto Velázquez, a la UNAM, a México por darnos la oportunidad de expresar y de compartir todo este tipo de experiencias. Seguramente de aquí, de todos los que estamos aquí reunidos, hay mucha inteligencia colectiva, hay mucho conocimiento que compartir y hay mucha variable que seguramente yo no conocía lo que tú estás haciendo, o si cruzamos todo lo que todos hacemos, seguramente se generen nuevas oportunidades o identifiquemos nuevas oportunidades para generar crecimiento y desarrollo entre nuestras naciones. Soy Carlos Lineros, estoy articulado en la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia, la universidad en este momento más grande del país. Vamos ya repuntando o llegando a más o menos unos 80.000 estudiantes bajo un modelo, una modalidad a distancia, haciendo uso intensivo de tecnologías. Colombia es un país, como todos de pronto conocen, que tiene, digamos, algunas limitaciones en cuanto desde los años 50 hemos sufrido estamos en un sistema en donde hemos convivido con mucho conflicto interno, ¿sí? Como todos los que ustedes saben, y de otras índoles. Entonces, llegar a distribuir conocimiento a lo largo y ancho del país, se ha convertido también en una oportunidad de generar procesos de creatividad de cómo la universidad llegue al estudiante y no el estudiante que llegue a nuestra universidad. Entonces, bajo ese esquema, los niveles de creatividad, los niveles de innovación se tienen que potencializar para generar, digamos, esa construcción de conocimiento colectivo. La UNAD está llegando a más de 1.000 municipios en todo el país y ha incursionado en un modelo de uso, diseño, diagramación, ilustración, animación, desarrollo de bases de datos, integración, que usa dentro de la universidad como parte de la producción mediática para llevar este tipo de conocimientos. Vamos a ver entonces la presentación para ver algunos videos articulados. Y la idea entonces es que vamos a abordar unos minutos de contextualización, alguna situación actual, algunos testimonios que van a estar distribuidos desde la zona norte de Colombia hasta el Amazonas y desde la parte, digamos, como izquierda occidental de nuestro país hasta la parte oriental, ¿no? Zonas muy complicadas de llegar. Hay zonas donde tú no llegas sino por avión y sales en avión. Hay otras partes como el Amazonas, en donde también la densidad poblacional es mínima, donde hay, digamos, largas trayectorias de pronto de un indígena. ¿Sí? Nosotros somos multisegmentos, llegamos a campesinos, a comunidades afrodescendientes, a indígenas, que están básicamente distribuidos dentro de toda el área geográfica de nuestro país. Vamos a la siguiente. Pensamos que la educación digital sí es un compromiso en donde está involucrado y comprometido no solamente el conocimiento y la información, sino también, digamos, los medios y las tecnologías en tratar de reducir este tipo de la brecha social y digital en la cual vivimos. Más o menos 7.000 millones de personas somos, enfrentamos también crisis a nivel familiar, económica, ambiental, alimentaria, y que no solamente en nuestro país, sino también se desagregan otros, algo menos de 900 millones de analfabetas que tenemos a nivel global. En Colombia se está desarrollando, no desarrollando, sino estamos identificando más de 2.700.000 colombianos que no acceden, son analfabetas. Cada año estamos generando 700.000 bachilleres, ¿sí? Es decir, que si todos los bachilleres quisieran ingresar a todos al mismo tiempo en todas las universidades del país, seguramente no cabrían. Como les comentaba, algo somos de este estilo, más o menos unos 7.200 millones.
y está proyectado para el 2050 esa cantidad. Es un crecimiento exponencial desde el punto de vista poblacional. Crisis a nivel de todas estas categorías, algo menos de 900 millones de analfabetas. Tendríamos también en la parte de Colombia alrededor de 2.700.000, que eso es bastante, y todos mayores de 15 años. Estamos generando 700.000 bachilleres, cuya capacidad de respuesta en las universidades seguramente. Entonces, este modelo de educación a distancia nos permite también, digamos, generar ese proceso de llegar a en la parte académica, a la formación. Por eso el modelo tradicional para nosotros se vuelve inequitativo. ¿Sí? No hay, digamos, una equidad desde el punto de vista de la educación. ¿Qué hacer? Sí, se torna excluyente el sistema. Y el planteamiento de algunas soluciones, que las miramos ahí, podrían ser, podrían no ser, pero hay una parte que es importante de ataque, es la innovación de ruptura, y eso nos ha permitido a nosotros avanzar y desarrollar este tipo de curva de experiencia. La desigualdad, la productividad laboral, el aparato productivo del país, todo esto, digamos, en correlación con lo que podríamos estar evidenciando en crecimiento y desarrollo. Lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, crecimiento económico articulado con las tecnologías de información, que ya se puede estar pensando en un derecho fundamental. Nosotros hemos pasado de 22.000 estudiantes a casi 77.000 y pico en menos de 10 años, y cubrimos esas áreas de formación, ¿sí? Desde alfabetización hasta doctorados. La UNA tiene una sede en Weston, Florida, y opera como una universidad americana en Estados Unidos, certificada bajo normas ISO 9000 y NTGP 1000. Bueno, esto es más o menos algunas de las connotaciones. Una cobertura poblacional y geográfica, tenemos 62 sedes desde el norte hasta el sur del país y desde el occidente al oriente. Y una cobertura poblacional interesante. De los 1016, estamos en 1016 de 1123 municipios. Como les comentaba, actualmente ya tenemos 62 sedes. Estos son usuarios directos en campus virtual. También tenemos algún sistema Blended Learning, que algunos estudiantes van y desarrollan algunas prácticas en nuestros laboratorios, que también son remotos. Esta es más o menos la distribución de los estudiantes que tenemos. Por eso decimos que, digamos, la formación que nosotros tenemos presente, primero está la solidaridad, la formación integral y poder romper estructuras, ¿no? Esto demanda mucho de esfuerzo, y lo esencial de esto es que estamos pensando digitalmente. ¿Sí? La alfabetización es pensar de forma, y la reducción de la brecha también es en un sentido claro. Ok, aquí hay algunos datos de la UIT, traída como información de la penetración de banda ancha y móvil, porque también hay penetración de banda ancha fija, pero vemos que toda la parte móvil ha generado ya un crecimiento exponencial en América Latina. Siguiente. Esto es, digamos, usuarios en América Latina y el acceso a Internet en último año 2013. También se evidencia, digamos, muestra el crecimiento que ha tenido esta parte de usuarios y el uso de Internet en eso siguiente. Este es porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet, una tabla que también genera, digamos, ya crecimientos sustantivos. Siguiente. Hoy todo lo que nosotros leemos, consultamos en Internet es producido por 1/3 de la población. Sí, o sea, 2/3 no están conectados hoy en Internet. Es decir, y todo lo que nosotros consultamos, pues imagínense toda la cantidad de información que hay, y es producida por 1/3 de la población. Entonces, si nosotros nos ponemos a averiguar o a proyectar, cuando tengamos el 50% incorporado en Internet, cuánta información vamos a tener. Hay un ejemplo clave que para Colombia está en proceso,
Es una articulación con Corea. Corea tiene más o menos entre 7 o 9 canales de televisión en donde los ha usado para generar procesos formativos segmentados. Ellos le atribuyen a ese crecimiento económico que tienen ellos, se lo han atribuido a esa parte de la educación por televisión. Tenemos la movilidad formativa. En Colombia ya que creo que superamos el número de celulares por número de habitantes. Uno siempre tiene que estar pensando en que cada vez que sale un dispositivo móvil o un dispositivo X, ya sea un Smart TV, una tablet, un celular, estar pensando en cómo llevar contenidos formativos. Yo quisiera aquí hacer alguna pregunta. ¿Alguien de ustedes ha entrado con el celular al baño? Sí, ¿sí? ¿Quién es? Bueno, yo he entrado. ¿Y quién ha consumido contenido en el baño? ¿Sí? Hoy, sí. Entonces, hoy en día, digamos, hay unos estudios en donde te dice a ti que más o menos el 30% del consumo de los contenidos está en el baño. ¿Sí? Entonces, uno se pone a pensar, oye, hombre, este tipo de dispositivos y estas cosas, pues uno tiene que ser innovador. Obviamente, pues no vamos a tener contenidos, lo mismo que tú haces en un libro o en un computador es diferente a tener una pantalla de móvil. ¿Sí? Entonces, uno hace este tipo de movilidad formativa para aprendizajes en tiempos muertos. ¿Sí? Cuando tú vas viajando, cuando tú vas haciendo una cola a pagar alguna cosa en el banco, cuando está en el baño. Hay consumo de contenidos, consumo. Miremos alguna otra. Cada vez en Colombia, por ejemplo, estábamos acostumbrados a las 3G, ya hay ofertas de 4G, entonces la información cada vez es más rápida, las decisiones son más rápidas, la formación también es más rápida y tú también tienes que generar economías de escala en el conocimiento, ¿sí? O sea, cada vez usted tiene que construir competencias cada vez más rápido, tomar decisiones más rápido y seguramente a menos costo, que sería la idea. La tecnología que complica no sirve. ¿Sí? Siguiente, por favor. Hoy nos enfrentamos a dos tipos de analfabetismo, el analfabetismo tradicional y el digital. ¿Sí? En Colombia, digamos que ya ese analfabetismo, que lo expreso ahí con la rotura de un lápiz y la amarrada de un mouse o con el signo de prohibido en el celular, suma 5 millones de analfabetas en el país. ¿Sí? Son más o menos 5 millones. Por lo tanto, el sistema tradicional resulta en cierta medida inequitativo, sobre todo para la parte rural, como lo ven ustedes ahí. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar cómo llegarle a todas estas comunidades. Hemos desarrollado, por ejemplo, este tipo de trabajo a nivel de tablets, de llevar y alfabetizar todas las comunidades campesinas en nuestro país, a través de la radio por IP, a través de televisión, a través de inclusive realidad aumentada o inmersiones en 3D de una manera muy sencilla. Si ustedes ven, este es un proyecto que se está implementando y haciendo un prototipo en Colombia. Y la idea también es muy semiótica, ¿no? Muy tecnología que complica no sirve. La inclusión, la apropiación de las TICs, todas estas partes de una menor contaminación. ¿Sí? Inclusive el teletrabajo, que también se está promoviendo mucho en nuestro país, la movilidad en el hogar, en el trabajo o en cualquiera de los lugares, puede, digamos, ya garantizar un mayor bienestar y una calidad de vida dentro de todos los habitantes, dentro de las poblaciones. Lo que nosotros pensamos es que, si bien es cierto, como ustedes conocen, en La Habana se está tratando de firmar la paz en Colombia, pero la paz tampoco termina en la firma, sino en un proceso de posconflicto. ¿Qué viene después de la firma si se nos llega a dar? ¿No? Un proceso de calidad, de equidad y de pertinencia para generar una paz perdurable en nuestro país, haciendo uso de tecnologías, pudiendo generar una distribución del conocimiento compartido, que es lo que pensamos nosotros. Para esto sí tenemos que empezar a formar formadores en lo que es, digamos, un proceso de formación a través de todos nuestros docentes y que tengan, digamos, a competencias en ciencia, en aprendizaje, en tecnopedagogía y en tecnodidáctica. ¿Sí? Entonces ahí tratamos de expresar en ese sentido la formación para reducir el tipo de brecha.
una educación a distancia para América Latina. Si nosotros no nos conversamos entre los que estamos aquí, si no hacemos contactos de interrelación, interacción, interactividad entre nosotros mismos, de cruzar contenidos, de mirar cómo podemos, si tú has hecho un contenido y yo he hecho otro, ¿para qué volvemos a hacer el mismo contenido? Entonces, la idea es poder interactuar e interrelacionarnos. Sigue, la siguiente. Hemos diseñado de pronto esta matriz circular, en donde tú cruzas variables desde el punto de vista del aprendizaje, no alcanzo a leer muy bien. Cuando se vean alumbrar las naranjas, hay una correlación entre el aprendizaje, bueno, no se ve muy bien. Todas estas interacciones, en donde se vuelven naranjas y se cruzan, ¿sí? Ya podemos, digamos, evidenciar cómo el aprendizaje, la interrelación, la interacción, los medios, las mediaciones, los mediadores pueden intervenir en un proceso formativo. La idea es, a uno le toca ponerse a pensar, o a todos nos toca ponernos a pensar en cómo articular este tipo de variables y en qué momento debemos estar haciendo una articulación y un cruce como lo está presentando la gráfica. La otra es desde el estudiante, bueno, también es un video muy similar al anterior, no lo activemos, digamos aquí ya entramos a articular este tipo de áreas que están en el entorno y en el contorno nuestro. Entramos con laboratorios remotos, tú puedes en la universidad manejar desde la casa unos laboratorios que tenemos de tecnología israelita, hacer modelado, instrucciones desde la casa y hacer prototipos robotizados en la universidad. Entonces cada estudiante puede hacer ese tipo de desarrollos, la articulación con las bibliotecas, ¿no? Hay medios como la radio, la televisión, todos los productos o las realizaciones televisivas, que aquí está Germán como gerente de Canal Zoom, que es un proyecto también que está articulado con 48 universidades también en Colombia y de las cuales todas producen contenidos televisivos y se pasan por Canal Zoom. También lo pensamos de una forma modularizable y cada contenido televisivo nuestro que va orientado a fortalecer o acompañar procesos académicos o formativos tiene que ser modularizables. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es más o menos la red mediática nuestra. Tenemos asociado el portal, tenemos programas de televisión, hacemos 3 programas de televisión, articulamos la radio, los dispositivos móviles, hacemos trabajos en metaversos o la parte de realidad virtual inmersiva a través de avatares. La movilidad de los sistemas de web conference, digamos, todo es una ruta mediática. En el centro está un sistema de gestión de calidad y trabajamos con medios, mediaciones y mediadores de una manera articulada. Dale al siguiente. Esto es una gráfica en donde trato de expresar la articulación de 4 variables. Una es lo que nosotros hemos vivido, de pasar, digamos, de una cierta medida, la universidad lleva unos 33 años funcionando y al comienzo empezó con mucha presencialidad, bajo su modelo de educación a distancia, sí. Entonces utilizaban medios tradicionales como la radio sutatensa en esas épocas, la televisión convencional. Si quieres darle clic donde dice @ por favor. Es que en la parte izquierda, sí, izquierda, hay una P que es de presencialidad, la otra es la B, hemos pasado de la presencialidad a la virtualidad y el trayecto de expansión se vuelve exponencial de un punto de inflexión central, en donde podemos hablar de todo lo que está escrito en la derecha. Ahí está un video, pero bueno, hemos hablado entonces de MOOCs, hoy hablamos de dispositivos móviles, hablamos de IPv6 o Internet del futuro, hablamos de domótica, hablamos de realidad aumentada, de transmedia, de crossmedia, de multimedia y todo el listado que tienen allá. Hay mucho más de qué hablar cuando hablamos de digitalidad, por eso digamos el jalonamiento que existe en la construcción de conocimiento con todo lo que tienes ahí en la parte derecha, ¿sí? Es mayor de lo que en nuestro caso se ha vivido en la parte presencial. Y por eso hemos también pasado mucho de la enseñanza, de lo que el profesor anteriormente decía en un aula de clase, ¿sí? Al aprendizaje, ya un aprendizaje autónomo, colaborativo, significativo. Esa es más o menos la experiencia consiguiente. Este es el alcance nuestro, que más o menos tablets, dispositivos móviles, smartphone, smart TV, en desarrollo de ese estilo. Siguiente. Este es más o menos nuestros activos digitales en la parte de bibliotecas, trabajamos con Drupal, trabajamos RCS, la radio, Canal UNAD, bueno, utilizamos redes sociales, Joomla, Moodle, todo esto, digamos, es como la articulación de nuestros activos digitales. Siguiente.
Bueno, ahí tengo algunas sugerencias que están también articuladas con las preguntas de Santiago para este momento. Pero quiero que en el centro hay un video donde están los testimoniales. Eso es lo que me encanta de la infraestructura, que a comparación de algunas universidades, esta es de las pocas que tiene infraestructura pensada para acceso a discapacitados. En el momento estoy trabajando como operador de radio en el hospital de Engativá, segundo nivel. Este hospital pertenece a la zona 10ª de Bogotá. Está ubicado en la zona noroccidental de la ciudad. Allí me desempeño en el servicio de urgencias como operador de radio. A nivel de la UNAP Barranquilla es la calidad de docentes o tutores que tiene la universidad. Es una gran fortaleza que nosotros, las personas que tenemos discapacidad visual y que hemos logrado entrar a esta universidad, es una oportunidad muy valiosa y hemos recibido un apoyo total. La UNAM nos brindó la oportunidad de darnos eso, el sueño de que teníamos de formarnos en lo que queríamos, que era ser etnoeducadores, y a través de la UNAM, un convenio noruego, nos brindaron esa oportunidad tan especial para nosotros, importante para nuestros territorios también. Mi paso por la UNAM me sirvió primero para tener la formación que tengo como zootecnista. Ya estoy ahorita preparándome, o me siento ya preparándome para subir de escalafón, para aumentar mis ingresos inclusive en otras empresas. Entonces eso es una cosa que se la debo a la UNAD. Para mí la UNAD significa una entidad académica que va más allá de sencillamente cumplir una labor, de sencillamente cumplir, digamos, una actividad por un rubro económico, sino que se preocupa en realidad por el desarrollo de una región. Anita, ya que estudias solo una que está más que para estudias esta administración de empresas. Anasta estudias ya. No está justo ya este pialus pura estudias anastu internet que estudias esta solo universidad. Tamsia que anastu universidad pura estudias guay pucho guayu que nosotros justo guay pialus estudias internet que ya no guay. La UNAD significa para mí la oportunidad de crecer, la oportunidad de ver un mundo nuevo. Ni a trabajo Amazonas, comunidad unaísta. Para mí estudiar en la UNAD significó uno de mis mayores retos y uno de mis mayores logros. Yo lo puse como un reto a mí mismo y se lo puse como un reto a mis hijos. Y considero que estudiar a la edad que yo tengo, para mí es uno de los más grandes logros que he tenido. Qué lindo que la universidad se involucre con nosotros. Qué lindo que la universidad llegue de nosotros al campo y nos despierte ese optimismo. No tienen como esas comunicaciones que de repente tenían antes, ya todo es más simplificado. Entonces yo creo que es cuestión de meterle ganas, como dicen por ahí, de tener como ese empuje que es como aprender a ser alguien en la vida. La UNAD para mí significa, en mi vida, en estos momentos, la universidad que a mí me dio la oportunidad de poder estudiar. Y a nivel personal, muy importante, ¿no? Entrar a poder evaluarme con cualquiera de los profesionales dentro del país y fuera del país sobre los sistemas comerciales económicos y sobre lo que se forma en estos momentos a nivel comercial. Uno tiene siempre que estar conociendo, uno tiene que estar siempre aprendiendo, uno tiene que estar siempre desaprendiendo. Y me hacía falta el matiz de la psicología. Yo creo que la UNAD es la mejor propuesta en estos momentos para personas como yo, que tienen poco tiempo, para personas como yo que tal vez no tienen todos los recursos que pudieran a la mano, es la mejor opción. La experiencia de estudiar desde la cárcel ha sido interesante, ha sido un compromiso personal y he visto que el estudio es una forma de salir adelante, de superarse y de mirar muchas otras visiones de la vida. Estamos trabajando con
con varios departamentos en Colombia para ofrecer clases de inglés a los estudiantes. Esta metodología a distancia de la UNAD fue la que me facilitó poder terminar mi ciclo, detrás del cual estuve muchos años y porque estuve esperando muchos años, pero que en virtud de esta atención a través de la plataforma digital, que lo podía hacer desde donde estuviera, a cualquier hora del día o de la noche, de cualquier parte del mundo, pude terminar el ciclo y estoy muy agradecido. El modelo de la UNAD y su acercamiento con las comunidades y su proyecto, digamos, de formación en un país como Colombia, en donde pues todos conocemos, siempre hay algunas cosas que desde el punto de vista creativo estar insistiendo y generando, digamos, cada vez más, ¿no? Cómo llegarle a todas estas comunidades en un país en las condiciones actuales. La última, este era el videito anterior, pero ya, vamos para la última diapositiva, por favor. Ahí. Digamos que hoy la capacidad del procesador se está duplicando cada 18 meses, o sea, cada vez vamos a tener mayor información. Lo que vivimos hoy está generado por el 30% de la población, lo que habíamos dicho. El contenido, la estrategia de creatividad, las plataformas, el medio, la distribución para un conocimiento compartido, digamos que todo es fundamentado en lo que nosotros estamos haciendo. Y este es un espacio para esto, para promover y encontrarle de pronto el sentido y el significado de lo que son las TICs como una herramienta de crecimiento y desarrollo. La televisión también pienso que es una de las alternativas y de las herramientas fundamentales. En Brasil se han desarrollado muchos desarrollos, por ejemplo, Ginga, no sé si alguno conoce, que es televisión interactiva para el conocimiento. La parte de search en Google también es, hoy en día, digamos, investigación de mercado a través de Google Trend, Google AdWords, son elementos y herramientas que están generando crecimientos exponenciales. Y lo que le decía, identificar dónde se consume contenido, porque ahí también podemos estar en los procesos formativos a cualquier nivel. Bueno, muchas gracias. Eso era todo para ustedes. Le damos la palabra a Juan Carlos Hernández, que viene de República Dominicana y que nos va a exponer la experiencia de los Centros Tecnológicos Comunitarios, los CTCs. Juan Carlos, bienvenido y adelante. Buenos días a Latinoamérica y el Caribe. Bueno, pero para no ser injusto con nuestro coordinador, debemos incluirlo y decir buenos días, mundo. Yo no sé cómo llamarle a Santiago, si es un europeo prestado a Latinoamérica o un latinoamericano prestado a Europa. Él tiene ya bastante trabajo con nosotros y en este momento, ya él dijo mi nombre, Juan Carlos Hernández, desde República Dominicana, para hablar un poco de los centros tecnológicos comunitarios, una iniciativa de la vicepresidenta de la República Dominicana, que inició cuando era primera dama y luego se convirtió en vicepresidenta. Y justamente para hablar del uso de la TIC para reducir la brecha social y digital. En el próximo slide que vamos a ver, van a ver una de las preguntas que nos vamos a circunscribir para hablar de este tema del uso de la TIC. El próximo slide nos habla de qué hace falta para disminuir la brecha digital en Latinoamérica y el Caribe. Hablando nuestra compañera de esa multiculturalización que nosotros tenemos, de esa incidencia en cada país, de cómo somos, de cómo hablamos. Y eso, aunque tenemos, vamos a decirlo así, parecido en cada país, esa diferencia hace la característica de cada uno de nosotros. En el próximo slide yo propongo, en virtud de esta pregunta de cómo Latinoamérica, qué hace falta para que Latinoamérica reduzca esa brecha digital, y es básicamente en esta definición de Serrano y Martínez, que es una definición muy característica porque cubre ciertas indicaciones de cómo ha evolucionado la brecha digital. Ellos la definen como la separación
de aquellas personas que usan continuamente las TIC y aquellos que no la utilizan. En ese contexto, el próximo slide le puede mostrar cómo la brecha digital, que es lo que nosotros vamos a ver en el próximo slide, cómo los países de Latinoamérica y el Caribe, si circunscribimos todas las acciones que hemos estado haciendo, pues nosotros vamos a ver estas 3 características. Hemos trabajado en lo que son los dispositivos, acceder o acercar esos dispositivos a las personas, el acceso al Internet. Hemos trabajado con capacitación para los usuarios, hemos creado contenido y básicamente en eso se circunscribe las acciones que nosotros hemos dado como Latinoamérica y el Caribe. Algo importante que no podemos poner de lado es cómo ha evolucionado. En el próximo slide yo realmente hice un resumen de cómo ha evolucionado el concepto de brecha digital, importante para nosotros. Bueno, desde inicio, para hablar de brecha digital con el doctor Moore, él define la brecha digital como aquellas personas que están conectados y los que no están conectados. Y luego se ha incluido algunos elementos que han definido lo que es la brecha digital, fractura. Ya Latinoamérica ha tomado ese término de brecha digital y no hemos quedado con él, pero luego se han incluido algunos elementos que definen a ciencia cierta cómo en el campo la brecha digital ha calado. Importante hablar de inclusión digital y hasta llegar, por último, con ese gran escrito que en los últimos años ha hablado Cecilia Castaño de la segunda brecha digital y se refiere al género. Una segunda brecha digital que se refiere al género. ¿Por qué hago alusión a esta importante definición, a esta importante evolución? Porque justamente, ¿qué nos falta como Latinoamérica y el Caribe? Simple y llanamente circunscribirnos a algo que hablábamos justamente en el día de ayer, y es cómo nos unimos. Cómo nos unimos como Latinoamérica y definimos lo que realmente es la brecha digital y cómo la vamos a atacar. ¿Por qué es importante? Bueno, ayer hablábamos que una de las necesidades por las que debemos reunirnos es porque en Latinoamérica duplicamos mucho. Duplicamos esfuerzos. Y justamente debemos sentarnos en una mesa para no duplicar esfuerzos y poder accionar en toda Latinoamérica. Miren, la Unión Internacional de Telecomunicaciones define en índice cómo es el acceso digital y tiene características de calidad, de infraestructura, de conocimiento, de ese acceso que debe tener la persona y cómo lo tiene en términos del ancho de banda, la utilización, y hablaba nuestra compañera de ese costo, y hay características justamente que definen lo que es esa reducción de la brecha digital. Y creo que puntualmente lo que falta en Latinoamérica, desde mi punto de vista, ya que he trabajado con esto de brecha digital por unos años, es justamente aunar esfuerzos con definir qué es realmente la brecha digital y cómo nosotros la vamos a cubrir. Porque si iniciamos en toda Latinoamérica, justamente lo que nosotros en República Dominicana le llamamos centros tecnológicos comunitarios, en otros países de Latinoamérica le llaman telecentros. Ahora, ¿qué es importante? ¿Por qué digo que es importante definir? Bueno, justamente si hablamos de infraestructura, en Latinoamérica los telecentros no tienen una infraestructura como la tienen quizás en República Dominicana. Y entonces por eso creo que lo que hace falta es definir esos elementos que van a incluir lo que realmente va a reducir la brecha digital en todo el mundo. La otra pregunta que está en el próximo slide de esta intervención es ¿cuál es la relación que existe entre brecha social y el acceso al uso de las TIC? Bueno, un elemento que junta justamente la brecha social
y el acceso o uso a las TIC es el próximo slide que define la señora Magia de Argentina en el 2005. Me gusta esa palabra, genuino. Y ella lo define, esa diferencia de esa brecha social y el acceso al uso de las TIC como la inclusión digital. Pero ella le pone una palabra interesante, genuino. ¿Alguno ha comprado un equipo genuino? Algunos lo hemos comprado y sabemos, eso va a durar. ¿Por qué? Porque tiene la fidelidad, la calidad. Y ella habla en términos de ese documento que escribe de la educación del futuro, el Internet del futuro, entrada y salida. Lo define muy claramente y es importante nosotros mencionarlo aquí porque justamente lo que es la brecha social y el acceso se confluyen en esta palabra de inclusión digital. Ya hay muchos estudios que demuestran que una inclusión digital, una brecha digital, es una brecha social y que si incluimos digitalmente, pues incluimos socialmente. Por ejemplo, le muestro en el próximo slide una gráfica interesante en República Dominicana. Le cuento que en los últimos años nosotros hemos crecido en los hogares que acceden a Internet, un 56% en los últimos 6 meses. Y así es un referente, bueno, el compañero de Colombia mostraba la estadística de la penetración de la Internet y casi todos los países latinoamericanos están creciendo en esa penetración y nosotros en República Dominicana por demás estamos creciendo. Ahora, fuera de esa penetración hay algunos elementos que debemos cubrir en lo que es esa brecha social y ese acceso a la Internet o el acceso a las TIC. Y es, por ejemplo, en República Dominicana el Instituto de las Telecomunicaciones hace una encuesta de hogar. Y en esa encuesta de hogar, ese mismo grupo de personas que accede y ese crecimiento, es importante denotarlo aquí, que solo el 46% del quintil de riqueza es que accede. El 1% no accede, aunque estamos creciendo, pero hay un grupo de personas que se están quedando a la par y no se están incluyendo. Y es importante verlo, o sea, esas cuentas que se están creando tienen la calidad, son preguntas que realmente nosotros debemos hacernos para poder cerrar, como decía la pregunta, esa brecha social y dar paso a un acceso al uso de las TIC. El próximo slide plantea una pregunta muy interesante, que es ¿cuáles son los fundamentos básicos que debe tener una iniciativa que se apoya en el uso de las TIC para reducir exitosamente no solamente la brecha digital, sino también la brecha social? Bueno, una respuesta a esta pregunta son los centros tecnológicos comunitarios. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros nos vamos a circunscribir, a dar un diagnóstico de Latinoamérica, tengo que circunscribirme en mi experiencia República Dominicana y cómo nosotros, paso a paso, hemos alcanzado esas comunidades. Y yo realmente resumo esta pregunta en algunos pasos que se deben dar. El primer paso desde los centros tecnológicos comunitarios es que realmente la inclusión digital debe estar en la política del país. Debe estar en la política del país. Nosotros como centro tecnológico comunitario no estamos directamente en una ley, en un presupuesto gubernamental, pero estamos en uno de los párrafos que nos permite actuar y nos permiten, en ese sentido, recibir fondos.
recibir fondos que nos permiten actuar. Entonces, el primer paso que para nosotros como Latinoamérica es justamente que los gobiernos nos incluyan dentro de las políticas sociales, porque de lo contrario, sí existen acercamientos de la sociedad civil, sí existen acercamientos de las empresas privadas, pero esta integración debe estar dirigido justamente por el gobierno. Es uno de los primeros pasos. El segundo paso que nosotros hemos experimentado es la conectividad. Justamente cuando iniciaron los centros tecnológicos comunitarios, en el próximo slide, que es la parte 2 de nuestra sugerencia como país, es que comenzamos con servicio satelital. Y el servicio satelital, sobre todo en República Dominicana, es dejado para las empresas que no llegan a ciertas comunidades, pues dejan esa parte, no cubren esa parte del mercado y se la dejan muy limitada, casi a 1.5 megas, se la dejan limitada a otras empresas. Y justamente los centros tecnológicos comunitarios, con el fin de acceder, de acercar a esas comunidades, pues se apropiaron de esos servicios. ¿Qué hemos hecho como centro tecnológico? Justamente nos hemos sentado con las operadoras y por la inserción de esos centros tecnológicos, cómo las personas han reaccionado, entonces las operadoras dicen, necesitamos poner servicios de calidad. Y un referente que tenemos es que los servicios satelital, que eran limitados a 1.5, ya hoy solamente de 95 centros en lo que estábamos, solamente tenemos 4. ¿Por qué? Porque las operadoras justamente han atendido ese llamado del gobierno y de los centros tecnológicos comunitarios. En segundo paso, la conectividad, porque eso es lo que acerca. Y ahí no pongo el punto, que es uno de los puntos muy importantes, la calidad de esa conexión, que tiene que ver con el ancho de banda, con la cantidad de megas que se pueden descargar y subir. No estoy hablando de esto, estoy hablando solamente de conectividad en este caso. Nosotros como Centro Tecnológico Comunitario, en el mapa siguiente del próximo slide, pueden ver cómo en República Dominicana estamos diseminados en 95 comunidades. En esas 95 comunidades nosotros tenemos varios programas de inclusión digital y de inclusión social. Trabajamos con una radio comunitaria en 92 de esos centros, trabajamos con bibliotecas, trabajamos con salas de capacitación y trabajamos con lo que nosotros llamamos espacios de esperanza, respondiendo a una necesidad del sistema dominicano que no incluye a los niños de 5 años hacia abajo. Nosotros lo incluimos como centro tecnológico comunitario. Y nosotros, la próxima sugerencia como país está en el próximo slide, porque tenemos que definir un camino. La intervención tiene que definir un camino. Si no lo define, al final, ¿qué obtiene? Y nosotros como país hemos definido un camino, porque justamente en los años de operación de esos centros tecnológicos, nosotros hemos alcanzado muchas personas, hemos alfabetizado muchas personas. Y de repente esas personas que ya están capacitadas, ahora necesitan incluirse socialmente. Y entonces debemos responderle. Estamos ahí para responderle y justamente incluirla. Y fundamentado en eso, quizás el slide no se observa muy bien, pero lo que hemos hecho es un camino de pasos, donde el individuo comienza con alfabetizarse digitalmente y luego entra a una parte de hacerse técnico. Algo que nosotros hemos podido notar en nuestra experiencia es que
en la parte de capacitación, justamente de productividad, como le hemos llamado y como le llaman en términos de programa académico, que es la parte de productividad. Bueno, yo recibí alfabetización digital y ahora voy a un segundo paso, que es la parte de productividad. Y hablamos de productividad cuando usamos normalmente Office. ¿Qué pasa cuando usted va a recibir Office? Recibe Office el abogado, recibe Office el doctor, recibe Office el maestro. Sin embargo, hemos podido notar que no es el mismo Word que le puedo enseñar a un doctor que a un abogado. Y es necesariamente que cambiar nuestro currículum para enseñarle Word a un abogado, porque él trabaja con contrato. Debemos enseñarle Word al educador, porque él trabaja justamente, si tomamos el currículum, él trabaja enseñando al niño a hacer una carta. Y no es hacer un contrato. Entonces hemos tenido que modelar ese cambio de especialización en ese segundo escalón que le hemos llamado el escalón de productividad. Pero también tecnificar a aquella persona que tiene propiedades que tienen que ser técnicas en el sentido de la parte digital. Ya concluyendo, necesariamente ese camino en el próximo slide se nota porque las personas que dan esos servicios deben estar capacitadas y nosotros hemos hecho realmente un camino para esos facilitadores que deben cubrir, porque si ellos no están capacitados, no pueden capacitar. Nosotros, más que capacitarlo, lo queremos certificar en lo que son especialistas, para que así mismo puedan dar a las comunidades donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a lograr, y esta es una gráfica muy característica y con esta concluyo, y es incluir personas. El próximo slide es un slide de cómo ha crecido la inclusión de móviles, que es el mismo caso en toda Latinoamérica y el Caribe, cómo ha influenciado el móvil. Ahora, ¿para qué utilizarlo? Bueno, ahí hay una gráfica de un jovencito montado en un burro, como le llamamos, y usando un teléfono móvil. O sea que no hay limitaciones. Lo que hay es que incluirlo y cerrar, reducir esa brecha digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante también por reforzar esa idea del learning by doing, by living, aprender haciendo, pero también llevándolo al aspecto más cotidiano del día a día de las personas. Continuamos ya con el tiempo un poquito más justo. Vamos ahora a darle la palabra a nuestro compañero Roger Jung, que viene de la Facultad de Ciencia y Tecnología y Artes Aplicadas de Trinidad y Tobago, y que nos va a explicar en los próximos 10 minutos qué están haciendo, qué proyectos están desarrollando en el marco de la reducción de la brecha digital. Welcome, Roger, if you want to start. Thank you very much. Buenos días, everyone. I'm sorry, I'm going to be talking in English. Welcome. Thank you so much for inviting me here. It's been a wonderful exchange. I've been receiving a lot of information. And the hospitality has been great. It's the first time I've been here. Anyway, on. Ha sido muy buena experiencia estar aquí. Okay, so next slide. Sorry, my name is Roger Chung. I'm from Mi Costa. nombre es Roger Chung. I am from Trinidad and Tobago, soy de Trinidad y where Tobago, we have a community en college, donde tenemos un colegio de la which comunidad, means the whole que concept significa of que teaching todo el at the concepto college, de IT, enseñanza en el colegio is all about en practical cuanto experience, a la practical use tecnología of the computer es el and uso the práctico information de la computadora y technology. de la información y de la tecnología de la información. That is the use of Este computers, es el uso de las labs, computadoras, for laptops, projects, proyectos, groups, grupos de trabajo, and throughout the college, y everyone todos has los to do colegios, an todos information tienen literacy que course hacer un curso o that will llevar un teach them curso de how to educación find que les information, enseñe a encontrar la reference información, information, hacer referencias de la system información in their life at the college y tenerlos en la vida del colegio, to achieve the para de esta manera competencies lograr las necessary for their competencias que job. son necesarias para su empleo. Okay, so
Cada uno tiene 6 capacidades dentro de la librería. Específicamente son los programas de TI que tienen áreas de tecnología del Internet, sistemas de bases de datos, así como un grado en general. Okay, next slide. Siguiente. Okay, so in terms of what is needed to En reduce the términos de lo digital divide necesario para reducir la brecha tecnológica and the relationship y and so la on. relación, etcétera. Okay, so the first thing we need is equal Lo primero que access se and necesita es un availability to acceso all igualitario y our disponibilidad citizens. para todos los ciudadanos. We're a small country, Somos un 1.3 país pequeño de million people. 1.3 millones de So, personas, most areas así que have la been mayoría de las provided with áreas se han internet suministrado access. con acceso de Internet. Even some just dial-up access. Algunas de ellas son Mostly acceso de marcación y broadband la mayoría tienen banda ancha. access. Okay. What this means Y is we esto also significa have 4G que network, también 4G tenemos and una 3G. red de 4G y So 3G. we have more than Así que tenemos close to 2 más cell de phones per cerca person de 2 celulares por in persona Trinidad and Tobago. en Trinidad y Tobago. Okay, so accessibility. So Accesibilidad. it now just becomes a question of Ahora se affordability. vuelve una pregunta de poder adquirirlo. Okay, so for example, data Por on, ejemplo, so we provide internet access proporcionamos acceso to a Internet many para countries. muchos países. Sorry, many countries. No, many perdón, parts no of para our muchos country. países, Sorry. sino So partes the de nuestro countryside, for país. example, we have multiple branches Tenemos in múltiples Trinidad and sucursales en Trinidad y that Tobago teach y at estas this level and enseñan en provide este nivel y access to dan computers and acceso information. en la computadora y a la información. So from computer literacy, we have courses De in la computer educación de literacy computadoras tenemos certification level. cursos en el nivel de We certificación also have it y at también associate degree contamos level, for con example, un grado records management social, por courses. ejemplo, un registro de And in nivel the end, gerencial students end up with both y los with either, estudiantes an associate's degree or bachelor's tienen degree un título de a number of different licenciatura areas. y de licenciatura o certificados en At diferentes COSTAT, for áreas, example, in business, por we have ejemplo, nursing en degrees, negocios, en associate, enfermería, también IT as well, asociados, también de libraries, TI, librerías, sociology, media, sociología, medios de degrees in media, comunicación, también graphics, tenemos estos medios de comunicación y and tenemos en gráficos many other areas. y muchas otras áreas. At COSTAT, we mostly have women studying. También tenemos mujeres estudiando, que es el porcentaje de mujeres y hombres, que es cerca del 75 al 25%. Mujeres y hombres. La mayoría de las mujeres estudian en la mayoría de las universidades y hay pocos hombres en las universidades. Tal vez todo sea una parte cultural y parte de lo que estamos haciendo es tratar de saber cómo hacer que los hombres vayan a las universidades. Y esto no sucede con los programas de TI que tienen un índice opuesto de 75% hombres, 25% mujeres. Actualmente mi facultad y mi departamento tiene 830 estudiantes, como dije, 75 de ellos son hombres. La siguiente parte es que encontramos que en Costa o en cualquier país existe algo que se llama ayuda gubernamental y el programa de ayuda gubernamental que da educación gratuita en el primer grado. También tenemos grado de secundaria de 16 a 18 años de edad, que también es gratuita, o si van a otros niveles, podemos tener hasta personas de 19 años de edad. También tenemos educación gratuita primaria y como país ahora estamos teniendo la educación para personas de 3 a 5 años en la niñez temprana y en centros de educación de niñez temprana. Parte de nuestra participación en el departamento es asegurarnos que en la niñez, en los centros de desarrollo de niñez temprana estén capacitando a los maestros que den clases en los centros de los niños en Costa para asegurarnos que cuenten
que cuenten con educación computacional utilizando la tecnología para ayudar a la enseñanza en opuesto a solamente enseñar tecnología, porque al final queremos asegurarnos que todo el mundo se sienta cómodo con la tecnología desde edades muy tempranas. Entonces, es tratar de reducir esta brecha digital. Siguiente. Aunque la educación sea gratuita, mucha gente no está segura, bueno, 25% no está seguro de la carrera que le gustaría seguir. Están más enfocados en un camino de carrera, o sea, ¿cuáles son los sueños? ¿Cuáles son las áreas en donde se van a obtener empleos? ¿O en dónde se va a tener, cuáles son las habilidades que se obtienen en industrias específicas? Esta información se deriva de la consulta de empleos en todo el país para tratar de saber cuáles son las habilidades especiales, aparte de las habilidades tecnológicas y las especializaciones de un área en particular, y cuáles son las necesarias para mejorar los negocios que estarían listas para funcionar. Lo que encontramos son las habilidades que faltan más en el país y también estas son las habilidades más suaves, o sea, las que tienen que ver con las relaciones, interacciones, personalizaciones, cómo colocamos esta información dentro de un programa. Eso es a través de seminarios y otros programas donde tratamos de abordar este problema en particular, porque esto puede hacer una diferencia en dónde si hacemos bien nuestro trabajo o no. Siguiente. Una atrás, por favor. Otra vez atrás. Una más. ¿Una más? Ahí está bien, gracias. Estamos en una economía de petróleo y gas, pero existe algo extraño que sucede, porque lo que estamos haciendo aquí es tener una diligencia social y que está creando servicios antes de irnos al colegio, o sea, cuando se termina la escuela, para que se haga o se cree un programa que nos permita a los estudiantes seguir un cierto programa para tratar de abordar estos problemas específicos. Los gobiernos también están lidiando con estos programas también con diferentes organizaciones, aparte de Costa, para ayudar a la gente en cuanto a la agricultura y otras áreas que serían de interés para, una vez más, disminuir las tasas de desempleo. Siguiente, por favor. Esto ya lo mencioné, pero aquí comenzamos con el gobierno. En 2001 comenzamos con un programa de dólar por dólar, en donde los estudiantes iban a tener la mitad del costo de tutoría, principalmente en primaria y secundaria. También los estudiantes van a tener acceso a la educación por parte del gobierno. Y alrededor de 2003-2004 empezamos con un programa en donde todo el mundo tenía educación gratuita y solamente si estudiaban a nivel de universidad o de postuniversitario teníamos un programa de dólar por dólar. Siguiente. Somos un colegio joven, solamente de 14 años. Actualmente tenemos diferentes programas, pero también hemos observado que a veces en nivel secundaria, que es cuando el estudiante se gradúa a 17 años, encontramos es que tal vez no tengan algunas de las competencias que sean necesarias. Tal vez salgan antes de los 17 años y hemos creado un programa llamado Compás. Es un programa de servicios de ayuda que ayuda a los estudiantes
que todavía no estén listas para la universidad a llegar a tal punto para continuar con la vida universitaria sin ningún problema. También utilizamos algo llamado consejería educacional que ayuda a identificar y que da consejos a los estudiantes revisando el progreso de la vida académica y otras áreas. Por ejemplo, tenemos consultoría en desarrollo que permite a los estudiantes o capacitar a los estudiantes para tener una vida de colegio y tener éxito en cualquier carrera que seleccionen. También necesitamos los servicios de salud, porque lo que encontramos es que el 25% que tal vez no tengan un buen desempeño inicialmente necesiten un tipo diferente de servicio, no solamente de educación, no solamente de educación de la información, no solamente de acceso, sino que tienen que requerir otros tipos de intervenciones finas o intervenciones o ayudas diferentes que puedan ser financieras. Sí, aunque la educación sea gratuita, tal vez no puedan ir al colegio y no puedan comprar una computadora, tal vez no puedan comprar libros, porque el índice de intercambio en este nivel es muy grande y es muy absorbedor. Sí, los medios electrónicos también pueden ser caros, pero también son libres, son gratuitos en el colegio. Son otras áreas en las que tenemos que poner atención. Nuestros programas están alineados con certificaciones profesionales. Lo que sucede es que nos alineamos. Por ejemplo, los programas de redes nos estamos alineando con otros programas y una vez que los estudiantes tomen los ejemplos y que vean cuáles son las calificaciones, estas son las que se permiten utilizar en todas partes del mundo. Next slide. Siguiente. Tenemos generalmente una comparación entre varios niveles. Estamos hablando de personas de 16 y 17 años, de 8,000 años. Esto es por año. 3,364 niños, 3,381 niñas aproximadamente que están registrados. No, estas son por otros niveles, 18 y 19 años, 93% que ya han pasado de este nivel. Este es el equivalente para diferentes grados en Estados Unidos y podemos tener diferentes tipos de colegios. En un nivel más bajo, este de 16 a 17, antes hablamos de 18 a 19, tenemos 21,821 estudiantes. Esta no es Costa, sino en Trinidad. Tenemos examinaciones que tenemos 9,800 niños y 12,379 niñas. Algo sucede con los niños, aunque la educación sea gratuita, aunque tenemos el opuesto a lo que sucede en otros países. Los niños salen del colegio por cualquier razón y necesitamos mantenerlos, porque lo que sucede es que acabamos con menos hombres educados y más mujeres educadas, entonces necesitamos encontrar un método para lidiar con esta situación. Y 12,712 niñas. Esto se puede deber debido a la inmadurez académica o por otras razones, que también esto son temas de otros asuntos. Y estamos hablando también de otros porcentajes, porque vemos 21,000 personas que no todas van a niveles superiores y otros van al colegio, sí. Siguiente. Okay, so A-levels, we have IT en estos niveles tenemos O-levels. Niveles más altos y bajos. Siguiente. Next slide. This is Siguiente. Right, okay. Por favor. So generally, what happens is that, en general, lo que sucede es que la pobreza de niños no solamente es Latinoamérica y en el Caribe. Esto sucede en muchas partes del mundo, como se puede ver en esta lista. Next slide. Siguiente. En Trinidad y Tobago, siguiente, por favor. Y otros países en donde la línea de la pobreza existe. Siguiente, por favor. Tenemos cerca del 20% de la tasa de pobreza y la mayoría de estos, algunas de las personas que estamos hablando aquí no están capacitadas para hacer estos trabajos o pueden hacer otras cosas debido al desempleo. Next slide. Siguiente. According to our central bank,
De acuerdo al Banco Central, también estamos divididos en términos de hombres y mujeres. Las mujeres estudian más, les da muy bien en la vida universitaria durante muchos años y aún así debemos tener tenemos una división. Pero vamos a ver en la industria de la tecnología algo está sucediendo que necesita investigarse en términos de por qué. No solamente es esto aquí, sino en diferentes partes del mundo en donde las mujeres tal vez no lleguen al nivel ejecutivo por ciertas razones. No se trata de la educación. Siguiente. Siguiente. En general tenemos educación en Trinidad y Tobago y estamos viendo el siguiente nivel para asegurarnos que lleguemos al nivel de educación de medios y funcional en donde se pueda contraer el contenido para mejorar las reglas y para mejorar el bienestar en los ciudadanos y en Trinidad y Tobago. Siguiente. Siguiente. Las preguntas que tienen que hacerse es que cada uno tiene un problema diferente, como se define en esta conferencia, de cómo reducir la brecha tecnológica. Pero más importante es cómo lograr la libertad financiera, que creo que es lo que más quiere lograr la gente. Si queremos hacer dinero que se puede hacer en un negocio o con algún otro método, parece que tenemos una brecha social definitivamente entre el acceso social a la tecnología y la tecnología. Lo que tenemos es que tenemos el sector de los dispositivos móviles y esto ha reducido muy enormemente el acceso a los medios digitales y a la banda ancha y al acceso a los celulares, por ejemplo. Esto es más o menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Ana Catalina, bienvenida. No te veo, pero estoy seguro que estás por aquí. Bien, mi nombre es Catalina, sí, soy la coordinadora del proyecto Onda UNED de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica y también soy parte de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa Red MICA. Nuestro trabajo en la UNED tiene como objeto producir de manera participativa materiales educativos de radio, transmisiones vía web, vía móvil, con y para los estudiantes en un sistema de educación a distancia. Pero también en los últimos años nos hemos abocado a la tarea de revisar la legislación nacional y la legislación latinoamericana para la construcción de una ley que garantice el ejercicio del derecho a la comunicación y a la información de toda la ciudadanía. En ese sentido, hemos descubierto muchas cosas que quiero compartir. La UNED es la segunda universidad pública con mayor matrícula en Costa Rica. Atendemos una población muy diversa, sobre todo nos dirigimos a personas de escasos recursos que viven en comunidades de difícil acceso. Esto nos ha planteado grandes retos en torno a la producción educativa y a la facilitación del uso de tecnologías de información y comunicación y las tecnologías audiovisuales digitales también, desde los propios procesos de producción universitarios y desde la participación y la producción en los medios de servicio público a los cuales les damos servicio como universidad. También nos hemos propuesto, como les dije, generar acciones para contribuir en la incidencia para el respeto de los derechos de la ciudadanía. Hemos explorado las posibilidades y los retos para el desarrollo de una visión crítica también de los modelos de producción y consumo de la información. Y aún siendo una universidad pública tan relevante como les planteo, la UNED no tiene un canal de televisión ni una emisora de radio y esto se debe tal vez a temas que son importantes y que tienen mucho que ver con el tema de la alfabetización mediática y con el tema de la brecha digital. Entonces, les cuento que cualquier acción que nosotros hayamos desarrollado en los últimos años parten del derecho a la comunicación como un derecho humano y este derecho está vinculado con la participación, con la educación, con el reconocimiento de la libertad de expresión, la libertad, la necesidad de la información, la opinión pública, el acceso a las tecnologías. Y este ejercicio no solo implica la libertad de expresión
y acceso a la información, sino también la posibilidad de producir la información, de divulgarla y convertirla en conocimiento. Este derecho al cual todos y todas tenemos que tener acceso tiene una dimensión individual y una dimensión social. Es un derecho colectivo y por lo tanto, todas las acciones que desarrollamos, desde un taller con estudiantes para enseñarles a hacer radio participativa a través de la web o hacer streaming, siempre partimos de que esto es el ejercicio de un derecho humano. Igual partimos para la construcción del proyecto de ley que les voy a comentar ahora. Entonces, nuestros principios, ¿cuáles son? Les planteé lo del derecho humano a la comunicación, el reconocimiento del espectro radioeléctrico como un recurso valioso y escaso que le pertenece a la colectividad y que los estados tienen la obligación de velar por el cumplimiento de este derecho. Cuando uno habla de medios de comunicación, de radio, televisión, ya sean análogas o digitales, también puede pensar en lógicas de manejo de la información y los recursos que se pueden aplicar también a todo lo relacionado con la web y a todo lo relacionado con el acceso a la tecnología y a la conectividad. Partimos de la importancia de fortalecer la pluralidad de medios y de voces como parte del fortalecimiento de nuestra democracia, de la necesidad del reconocimiento de una diversidad social y cultural, de la inclusión y acceso equitativo a los diferentes sectores, de la equidad y solidaridad territorial, de la promoción y protección de la producción nacional, local y regional, de la participación ciudadana a través de los distintos medios, ya sean digitales o análogos. Nosotros hemos descubierto que una estrategia fundamental es el trabajo articulado, tanto a lo interno de la universidad, ya les voy a comentar, articulando la academia con productores, con prestadores de servicio, con medios de servicio público, con los estudiantes a la hora de producir contenidos educativos para carreras, para exámenes, para cursos específicos, pero también en su recreación y en otro tipo de espacios. Trabajando en redes. Ese es el caso de una red que hemos formado, se llama la Red de Estudiantes Comunicadores, pero también reconociendo la importancia de articular nuestro trabajo entre universidades, con organizaciones de la sociedad civil, con otras instancias del Estado obligadas a velar por los derechos de los y las ciudadanas en el sentido de los derechos que hablamos al comienzo relacionados con la comunicación, pero también con otros derechos. En este momento, la posibilidad de los procesos de digitalización los vemos como oportunidades para una redistribución mediática y también como oportunidades para abaratar y facilitar posibilidades para que nuestras poblaciones metas puedan participar en los procesos de producción. Hoy en día podemos hacer un video a bajo costo, podemos hacer un programa multimedial por internet y transmitirlo a muy bajo costo. Esto nos ha permitido, por ejemplo, desde una escuela, que es la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, hacer procesos con muchos de nuestros estudiantes que no son estudiantes de comunicación y que hoy en día están produciendo radio con contenido sobre las materias que están estudiando. Nos parece crucial en todos los procesos que hemos hecho diferenciar las lógicas de producción. Es decir, no es lo mismo producir en un medio de servicio público que un medio comunitario, que un medio comercial. No es la misma intencionalidad que tiene una empresa sobre el tema de la brecha digital que puede tener una institución de interés social. Hay muchos intereses y hay que saber diferenciar, bueno, cuál es la lógica de producción, cuál es la lógica de posibilitar el acceso a la información. En general, las empresas y los medios comerciales tienen la lógica de la ganancia y nuestras universidades y sociedades civiles tenemos que darle sentido a otras lógicas que tienen que ver con la participación, con la toma de decisiones informadas, con el acceso a las tecnologías y a la comunicación. Nosotros hemos apuntado, aparte del trabajo interno en la universidad, a la construcción de políticas públicas y tenemos un caso y una experiencia realmente muy enriquecedora. Les comenté a través de la red de estudiantes en nuestro trabajo universitario y también a través de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa. Esta es una red que aglutina varios productores audiovisuales, universidades e instancias interesadas en este tema. En cuanto a, aquí hay como una ambulancia, en cuanto a nuestro trabajo con la población meta, no sé si se escucha muy fuerte.
Estamos aquí cerca de zona de hospitales. Partimos siempre... Bien, partimos de la necesidad de reconocer nuestro rol y nuestra obligación como universidades públicas de pronunciarnos y de trabajar en torno al tema de, digamos, el acortamiento de la brecha digital, el acceso, el desarrollo de nuevas alfabetizaciones y la responsabilidad de los medios de servicio público, ¿verdad? En un contexto donde la comercialización mediática es tremenda. Vamos a hablar un poquito de algunos datos interesantes en Costa Rica. Por ejemplo, de todas las frecuencias de AM y FM, solo el 4.9% no son comerciales o religiosas. Esto quiere decir que el tema del acceso a la información, si nosotros vemos los datos de cómo están distribuidos los medios, con los que ya tenemos mucha experiencia porque han estado con nosotros por años de años, podríamos dilucidar algunas de las posibles tendencias de concentración de la información también que podrían estar vinculadas con el tema de Internet y acceso a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ¿desde dónde transmiten nuestras emisoras de FM? El 88.2% de toda la información que se produce en nuestro país sale del gran área metropolitana. Esto quiere decir que las emisoras, las universidades y todas las instancias que producen información lo hacen desde la lógica de la capital. Y en el caso de la UNED, que es una universidad a distancia que tiene alcance nacional, esto tiene muchas implicaciones. Ahora, ¿pero quiénes producen esta información? ¿Y cómo se podría aplicar esta lógica de producción de la información a la web? ¿Y qué relación tiene con la brecha digital? En el caso de nuestros estudiantes, vieron que el 88% de la información viene en el país en general desde el gran área metropolitana, pues nuestros estudiantes, la mayoría, el 55%, están en las zonas rurales, están fuera de las zonas urbanas. Y vean como, por ejemplo, tenemos 65% de mujeres estudiantes en un sistema de educación a distancia. Hemos escuchado ya ponencias sobre la segunda discriminación en cuanto a brecha digital. Tenemos muchísimos retos en torno al tema de la producción de información y de procesos participativos con los estudiantes de la UNED. Vean el tema del acceso a computadora y acceso a Internet. En San José, solamente el 59% de nuestros estudiantes tienen acceso a Internet y a computadoras. Entonces, aunque nosotros desarrollamos transmisiones vía streaming, hacemos blogs, hacemos exposiciones con ellos a través de la web, clases por web, todavía pensamos que la incidencia en los medios análogos es crucial, sobre todo por el tipo de población a la que, por ejemplo, estudiantes indígenas que están en zonas de difícil acceso, tenemos estudiantes con discapacidad, con imposibilidad de movimiento, esto quiere decir que no pueden salir de sus casas y para los cuales lo ideal sería una tutoría por radio, un programa de televisión educativo. Tenemos también un fuerte programa de trabajo con estudiantes privados de libertad que no tienen acceso a Internet. Y es que la reflexión en torno a cómo producir información y cómo hacer procesos de participación a través de las tecnologías va más allá del canal. Tiene que ver con el contenido y con la forma de producir. El hecho de cambiar, digamos, el tubo por el cual pasa el agua no quiere decir que el agua tenga que ser la misma. En nuestro contexto universitario hemos encontrado grandes retos. Por ejemplo, hay una anacronía en el sistema educativo, mucha rigidez y resistencia al cambio y al uso de nuevas tecnologías. Hay falta de experiencia en el uso de estas tecnologías de los docentes, incluso de los propios productores audiovisuales, que son de una generación que no se formó, que no son nativos digitales o que no tienen idea de cómo hacer un streaming gratuito. Nosotros gastamos muchísimo dinero en el pago de licencias para videoconferencias y demás, porque algunos tomadores de decisión a lo interno de la universidad todavía no tienen la apertura de utilizar software libre y no necesariamente están ellos mismos alfabetizados, siendo los responsables de la alfabetización a nivel nacional. Por otro lado, hay mucha concentración mediática, como hablamos ya, ¿verdad? Y hay un encarecimiento de los servicios y del cobro por descarga. Esto es una dificultad frente a la cual nuestra universidad también ha planteado su posición, porque cobrar por descarga responde a una lógica
digamos, a un modelo de desarrollo frente al cual también nosotros tenemos que tener una posición, porque la comunicación es un asunto de derechos humanos, no de cobros de empresas ni de privatización de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico. En el contexto nacional tenemos leyes obsoletas que han posibilitado una concentración mediática. Hay falta de claridad de los roles de las distintas instancias que tienen que regular y velar por el cumplimiento de estos derechos. Hay instituciones estatales al servicio de los medios privados. Y frente a esto, ¿nosotros qué hemos hecho? Bueno, en el caso a lo interno de la UNED, vinculado a los estudiantes, ¿verdad? Al Sistema Nacional de Producción, hemos reconocido estos principios en todo el tema de la producción que hacemos al interno de la universidad como una forma de decir, bueno, así se puede hacer comunicación, así se puede vincular a poblaciones. Por eso es que estamos luchando para una distribución del espectro mucho más equitativa, ¿verdad? Hemos pasado a tener una experiencia donde los estudiantes no consumen, digamos, los productos que nosotros como académicos o productores expertos producimos, sino que ellos han pasado a ser productores y consumidores de la propia información que producen. Tenemos programas de radio, por ejemplo, de las cátedras de bibliotecología, de métodos de estudio a distancia, y esta ha sido una experiencia muy rica para la cual, digamos, las nuevas tecnologías, el Internet han jugado un papel crucial. Por eso hemos podido desarrollar un modelo articulado del que le hemos venido hablando, con fotografías, con video participativo, por transmisiones vía streaming, gratuitos, ¿verdad? Que es un modelo casi que paralelo al modelo tradicional universitario, con el cual también hemos tenido que ir probando que funciona para que tengamos reconocimiento, ¿verdad? Sobre los principios metodológicos en nuestras tareas al interno de la universidad, espacios de encuentro y construcción colectiva, una producción más centrada en los estudiantes, una incursión en nuevos medios de acceso libre, que nos han dado algunos lineamientos de cómo hacer nuestras producciones en general de la universidad hacia la comunidad y hacia nuestros estudiantes, ¿verdad? Y hemos logrado que ellos se sientan muchísimo más partícipes de los medios y los productos que consumen en un sistema de educación a distancia, que es un gran reto, ¿verdad? Y por otro lado, a nivel nacional, también hemos logrado impulsar a través de distintas acciones una democratización del uso del espectro, y hoy en día estamos presentando un proyecto de ley nacional sobre servicios de radio y televisión. Algunos de los enunciados de este proyecto me encantaría contarles, porque hemos hecho un proceso de 3 años de discusión donde todos estos intereses y todas estas necesidades y estos derechos los hemos convertido en un texto de ley que hoy en día va a ser presentado por iniciativa popular. Eso quiere decir que un 10% de la población nacional va a firmar para que ese sea la forma de regular los medios de comunicación en Costa Rica. Y estamos en pleno proceso de negociación. Hoy mismo, aquí mismo, en este lugar donde yo estoy, estamos leyendo textos, discutiendo estrategias de incidencia, porque consideramos que también el tema de la democratización y alfabetización mediática pasa por la estructura y la forma como están distribuidos los recursos a nivel nacional. Ahí están los enunciados de la ley, ese es uno, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer allá. Este es otro, ¿verdad? Si los medios son controlados por un reducido número de individuos, ¿verdad? ¿Cómo ejercen el control de forma indirecta o directa y cómo las fuentes de información serán limitadas? Y bueno, aquí seguimos en la conversación. El tiempo es escaso, pero ha sido provechoso. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.